Si el trabajador devenga un salario igual o superior a 10 salarios mínimos mensuales, la indemnización será en los siguientes términos. 20 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un año. Por el contrario, si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Finalmente, hay 3 actividades donde se recopilará todo lo anteriormente explicado dentro de las diapositivas. Para ello, presentamos 3 actividades. La actividad 1 dice lo siguiente. En un mapa conceptual muestre de manera dinámica y clara los siguientes aspectos. A. En cuestión laboral, ¿dónde se encuentra contenida la legislación laboral colombiana? B. ¿Cuántos artículos están contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo, según lo visto en clase? C. Define contrato de trabajo, los elementos del contrato de trabajo. D. Las clases de contrato de trabajo que se dan en Colombia, que son de 10 a 15, más o menos, los más utilizados o los más usuales en Colombia. Y E. En qué consiste el periodo de prueba. La segunda actividad consta de una sopa de letras relacionada con los deberes y derechos del empleado. Hay una serie de glosario de palabras que ustedes deben resaltar dentro de la misma sopa de letras. Y la actividad 3 es completar según considere o corresponda. Es una serie de 20 puntos. 1. Está estipulado y plenamente definido en el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, completar a qué hace referencia este ítem. Segundo, son los 10 aspectos básicos que debe contener un contrato de trabajo. Tercero, dice que no puede ser más de 2 meses, es decir, 60 días. Es decir, ¿a qué hace referencia? Cuarto, es el total de artículos contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Quinto, los contratos de trabajo se clasifican según su forma y según su, es decir, hay que completar. Sexto, es la finalidad primordial del Código Sustantivo del Trabajo. 7, la definición de trabajo es. 8, en el artículo se define al contrato de trabajo, es decir, recurrir al Código Sustantivo del Trabajo y ver en qué artículo está contenida la definición del contrato de trabajo. 9, el artículo 23 define a los 10. Según la forma, el contrato de trabajo puede ser verbal, lo dice el artículo tal. 11. El artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo habla del. 12. Son las características del periodo de prueba, es decir, es describirlas una a una. 13. Son las causales para una indemnización. 14. ¿En qué casos el contrato de trabajo se dan las indemnizaciones? 15. Las indemnizaciones en el contrato de trabajo a término fijo se dan es decir, completar las características o en qué términos se dan. Lo mismo en el punto 16. Las indemnizaciones en el contrato de trabajo a término indefinido se dan por. 17. ¿En qué consiste una indemnización especial? 18. Es el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que habla de las indemnizaciones. 19. Es el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que habla del periodo de prueba en un contrato de trabajo. Y finalmente, el ítem 20, que dice, es el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que hace referencia al contrato de trabajo a término indefinido. Pues bien, hasta aquí se ha dado el tema relacionado con la legislación laboral. Todo lo relacionado con la legislación laboral y normatividad en Colombia. Muchas gracias.